Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos a través de este medio. Permítanme presentarme. Mi nombre es Edgar Durán Macías y me desempeño en el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, bueno, de nuestra empresa Construplan, en el proyecto La Herradura, Región Caborca. ¿Cuál es la intención de estar hoy frente a ustedes? Bien, la intención de esto o el propósito de esto es compartir un curso que hemos estado diseñando en varias etapas para nosotros obtener un mayor número de herramientas que nos sirvan a la hora de aplicar, a la hora de identificar riesgos, a la hora de trabajar nosotros. Esto nos va a servir para asegurar la tranquilidad de nuestros colaboradores dentro de las distintas empresas que pertenecen a Construplan. Les decía yo que ha sido desarrollado en varios capítulos y para ser específicos en 4. Este sería el primero, el que le hemos denominado el capítulo 0. Al final de este capítulo ustedes podrán realizar un sencillo examen para que se autoevalúen y vean cuál ha sido el resultado obtenido de la enseñanza que han adquirido a través de este video. Posterior a ello estaremos con el capítulo 1, el 2 y el 3 y al finalizar se realizará de nueva cuenta otro examen. La intención es también que no solamente se realice esto de manera teórica, sino que también se lleve a cabo de manera práctica. Entonces, posterior a ello, se les evaluará en campo a través de rúbricas de evaluación en donde se constatará si realmente ha sido de provecho el curso que hemos estado diseñando para ustedes. Pues entonces, dicho todo lo anterior, me permito continuar y voy a empezar con la siguiente diapositiva a manera de introducción, que nos dice: los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y esto es muy cierto y tiene mucha aplicación en la seguridad industrial y en muchos de los casos, en cualquier actividad que nosotros desarrollemos, tiene una aplicación directa. ¿Y por qué me atrevo a asegurar esto? Bien, les explico un poco. Si nosotros en nuestro centro de trabajo desconocemos los procesos, si nosotros en nuestro centro de trabajo desconocemos los riesgos que hay implícitos dentro de las actividades que ahí se desarrollan, nosotros no podremos prevenir un accidente, nosotros no podremos prevenir una enfermedad profesional, una enfermedad de trabajo. Nosotros no podremos prevenir que a nuestros colaboradores les pueda suceder algo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a darle un nombre, vamos a tener a nuestro enemigo frente a nosotros, pero como lo desconocemos, no lo vamos a ver. Entonces, a través de este curso, vamos a intentar nosotros ir aprendiendo un poco más, ir despejando esas incógnitas que tal vez muchas veces nos hemos hecho y que no hemos encontrado respuesta. Y les voy a platicar una anécdota en relación con esto que a su servidor le sucedió. Tuve la oportunidad de observar. Resulta ser que en una ocasión estaban 3 trabajadores contratados del centro del país, contratados por una empresa gubernamental. En ese tiempo yo vivía en la frontera y prestaba mis servicios voluntarios en bomberos. Entonces, estas personas fueron contratadas para realizar unos trabajos en un aljibe para almacenamiento de agua. Entonces, ellos se metieron durante el día a realizar trabajos en las paredes y al finalizar casi la jornada decidieron pintar las paredes con pintura anticorrosiva. Ustedes saben que la pintura anticorrosiva pues tiene que ser diluida con thinner. Entonces también sabemos que la pintura anticorrosiva despide o emana gases. Entonces ellos no tuvieron ningún problema, terminaron rápido de pintar y se salieron. Por la abertura que tenía el techo, era de losa, de cemento. Entonces, como a las 2 horas deciden regresar
e ingresar de nueva cuenta para ver cuál había sido el avance, cómo había quedado, cuál había sido el resultado del trabajo que ellos habían realizado. Pues ingresaron, ya estaba oscureciendo, estaba cayendo la tarde, y lógico es que en un espacio como ese, que no tiene luz interior, ellos necesitaban alusarse pues para poder observar el resultado de su trabajo. Pero no llevaban consigo una lámpara, algo que no generara chispas o incandescencia. Entonces se les ocurre sacar un encendedor de su bolsa y pues accionarlo para ver el resultado del trabajo. ¿Cuál fue el resultado? Pues que dentro había una gran acumulación de vapores, de gases generados por la pintura y generados por la mezcla de la pintura y el solvente que le habían aplicado para poderla manejar de una mejor forma, y generó una explosión que terminó derribando la parte de arriba vamos a llamar la parte del techo del aljibe, y sepultándolos a ellos, las losas cayéndoles encima. Nos somos solicitados, les decía yo que yo prestaba servicios voluntarios en el departamento de bomberos, y nos solicitan la presencia para realizar el rescate. ¿Cuál fue el resultado de esos trabajos? Pues que al final no rescatamos a nadie. Al final recuperamos 3 cadáveres. Entonces es muy lamentable, o fue muy lamentable esa experiencia, porque no había ninguna necesidad de que se perdieran 3 vidas. No había ninguna necesidad de que 3 familias se quedaran en el desamparo, pues los jefes de esas familias habían fallecido dentro de ese espacio realizando su trabajo. ¿Qué fue la causa? ¿Cuál fue la causa que detonó este tipo de situación? Bueno, el desconocimiento. Ellos ignoraban pues que las pinturas anticorrosivas, la pintura que nosotros le llamamos de aceite, y la mezcla que ellos realizaron con el thinner, generaba vapores, generaba gases, y estos son altamente inflamables. Ese fue el resultado. Ellos desconocían eso y por desgracia perdieron la vida. Entonces, a manera de introducción, por eso les digo, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y lo que vamos a hacer enseguida es nutrir nuestra mente para que no nos suceda algo similar en nuestros centros de trabajo. Muy bien, entonces vamos enseguida definiendo el marco conceptual de la seguridad industrial. Como dice aquí en la diapositiva, estudiaremos la anatomía y fisiología de la seguridad industrial. ¿Por qué les digo esto? Bueno, seguramente ustedes saben que cuando un estudiante de la carrera de medicina comienza con su formación académica, no inicia tomando clases de cirugía o farmacología. No, la realidad es que el estudiante de medicina inicia con materias básicas como son anatomía y fisiología, porque estas materias en particular le van a permitir conocer muy bien de qué se compone el cuerpo humano y cómo funciona. Precisamente conocer eso le facilitará en un futuro próximo practicar exitosamente una cirugía, recetar determinado medicamento a sus pacientes. Considerando ese modelo, ahora me gustaría que antes de comenzar con la explicación de los temas técnicos y administrativos que nos permitan mantener bajo control los riesgos laborales, iniciemos estableciendo y aclarando los principales conceptos. Es decir, como se los dije hace un momento, vamos a estudiar pues la anatomía y fisiología de la seguridad industrial. De esta manera, al igual que los estudiantes de medicina, el conocimiento previo nos facilitará el entendimiento y nos permitirá aplicar con mayor éxito las técnicas, procedimientos y protocolos de la seguridad industrial en los centros de trabajo donde nos desempeñemos como supervisores. Muy bien. Ahora bien, nos surge aquí una interrogante. ¿Qué es la seguridad industrial? Para ustedes, ¿cuál es la idea, cuál es el concepto que tienen de la seguridad industrial? Muy bien,
la verdad es que no hay una sola definición, no hay una definición absoluta para el concepto de seguridad industrial, como no la hay seguramente para ningún otro concepto relacionado con esta disciplina. Pero casi todas las definiciones que dan las organizaciones más reconocidas en materia coinciden en lo mismo. La seguridad industrial es una disciplina aplicable a los centros de trabajo que tienen los siguientes 3 campos de acción directa. ¿Y cuáles son esos 3 campos de acción directa? Muy bien, pues en la diapositiva tenemos que identificar y analizar, o identifica y analiza. ¿Y qué es esto? Bueno, ¿qué vamos a identificar y analizar? Los peligros asociados a una instalación, a un proceso productivo, a las máquinas o equipos utilizados en ese proceso productivo, a las herramientas, a los insumos o materiales o a las tareas, etc. Luego enseguida se realiza una valoración cuantitativa y cualitativa de los riesgos asociados a los elementos considerados antes. Y enseguida del resultado de la evaluación de los riesgos se definen y aplican los controles operacionales adecuados sobre estos para prevenir y evitar accidentes laborales. Ok, aquí tenemos entonces como primera instancia, pues identificar los peligros. Eso es lo que vamos a hacer. Luego, realizar una valoración cualitativa y cuantitativa que es más que nada o es en referencia a la evaluación de los riesgos. Y enseguida vamos a aplicar los controles operacionales. Más adelante vamos a estar hablando de cuáles son esos controles que vamos a llevar a cabo después que hemos identificado los riesgos, después de que hemos hecho esa valoración cualitativa y cuantitativa. También antes de continuar y por una omisión que hice al principio, quiero dar el crédito del material que vamos a estar revisando. Este material lo he tomado yo del libro del ingeniero Cecilio Eduardo Segura, que se llama Seguridad Industrial Nivel Superior. A él le debemos el crédito. Yo lo que he hecho, me he dedicado pues a esa información, colocarla en diapositivas para hacerla un poquito más interactiva. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora bien, tenemos ¿qué es la higiene industrial? Entonces tenemos que es una disciplina no médica cuyo objetivo es prevenir y evitar enfermedades de origen laboral. Ese objetivo se logra mediante la identificación, medición, valoración y control de los agentes o contaminantes del ambiente laboral que están presentes en el entorno laboral y que tienen el potencial de generar daños a la salud de los trabajadores. Y aquí les coloqué unos ejemplos. Y estos son el ruido, las temperaturas elevadas o abatidas, la iluminación extrema o deficiente, las radiaciones ionizantes o no ionizantes, las presiones ambientales anormales, las vibraciones. Bien, estos son solamente ejemplos de contaminantes físicos. Ahora bien, para entender un poquito o ampliar un poquito más esta información, vamos entendiendo qué es un contaminante del ambiente laboral. Y según el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestro país, nos dice que los contaminantes del ambiente laboral son aquellos agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones ambientales del centro de trabajo que por sus propiedades, concentración, nivel, así como el tiempo de exposición o acción, pueden alterar la salud del personal ocupacionalmente expuesto. Y como un ejemplo que yo les puedo dar de un contaminante biológico, pues ya les mencioné los contaminantes físicos, serían, estos son los que abarcan a los seres vivos microscópicos, por ejemplo, microbios, virus, hongos, etcétera, que pueden estar presentes en el ambiente laboral de trabajo y que son capaces de producir una enfermedad característica. Más adelante también vamos a andar un poquito más en esto. También les comparto
¿Qué son los contaminantes químicos? Y son los que están constituidos por materia inerte y pueden presentarse en el aire en forma de moléculas individuales como son gases o vapores, o de grupo de moléculas como son los aerosoles. La diferencia entre ambas radica en el tamaño de la partícula y en su comportamiento al ser inhalados. Cuando hablamos de materia inerte, estamos hablando o nos estamos refiriendo a todos los cuerpos y sustancias que no forman parte de un organismo viviente. Ahora tenemos enseguida la aplicación de la higiene industrial se realiza bajo el siguiente esquema. ¿Y cuál es ese esquema? Bueno, tú como un supervisor cuyo objetivo es prevenir y evitar accidentes o enfermedades laborales, debes saber que la aplicación entonces de la seguridad industrial es, valga la redundancia, bajo el siguiente esquema. ¿Y cuál es este? Bueno, primero que nada, la identificación. Debes conocer tus instalaciones, pero sobre todo debes conocer muy bien tus procesos productivos, las máquinas y equipos que se utilizan en esos procesos productivos. También los insumos y materiales, los residuos, los puestos de trabajo, las tareas, etc. Solo entonces deberás realizar un reconocimiento o ubicación específica de cada uno de los agentes mencionados antes. Luego bien, tenemos la medición. Una vez que hayas realizado el reconocimiento o ubicación de los distintos agentes presentes en tu entorno laboral, el siguiente paso es medir o determinar con el apoyo de un laboratorio, preferentemente, la intensidad o concentración del agente y la dosis que recibe el trabajador durante la exposición. Son los límites permisibles, pues, que nos mencionan las normas oficiales mexicanas aplicables en este caso, que son de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Los límites permisibles a los que puede estar el trabajador sometido. Luego enseguida tenemos la valoración. De los resultados que entregue el laboratorio de las mediciones efectuadas, se realizará un comparativo con los valores de referencia que corresponda al agente valorado. Y aquí tenemos un ejemplo, la norma 010 de la STPS, la cual es las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar contaminación del medio ambiente laboral. Entonces, ¿qué es lo que se va a medir aquí? Bueno, los agentes contaminantes químicos para ver si están dentro de los límites permisibles. Luego tenemos el control, si en el resultado que entrega el laboratorio se demuestra que rebasan los límites establecidos, es ahí donde se deberán aplicar los controles de ingeniería o administrativos que correspondan para mantener bajo control ese agente. ¿Qué es lo que vamos a hacer para mantenerlo dentro de esos límites permisibles o para tratar de reducirlo al mínimo para que no nos afecte en la salud? Luego, como puedes ver, la seguridad y la higiene industrial son dos disciplinas que están íntimamente ligadas. Cuando aplicamos estas dos disciplinas en los centros de trabajo se logran muchos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, aquí te puse algunos ejemplos. Se evitan accidentes con daños a las personas y propiedad. Se previenen enfermedades ocupacionales. Se mantiene la continuidad de los procesos productivos. Se evitan daños ambientales. Se mantiene una buena imagen ante las autoridades gubernamentales y la comunidad. Eso también es importante para la empresa. Luego bien, aquí tenemos a manera de gráfica lo que anteriormente les estaba yo señalando, ¿no? Entonces, primero tenemos que identificar. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Bueno, vamos a conocer las instalaciones, procesos productivos, máquinas y equipos. Luego vamos a realizar la medición de la intensidad y concentración del agente y la dosis que recibe el trabajador durante la exposición. Luego vamos a hacer la valoración. Vamos a realizar un comparativo con los valores de referencia de la norma correspondiente al agente. Anterior mencionábamos la norma 010, pero cada una de las normas pues podemos utilizarlas, las que son aplicables a nuestro centro de trabajo.
y después vamos a establecer los controles. Entonces, como dice aquí, aplicar los controles que correspondan para mantener bajo control ese agente. Muy bien, antes de continuar, quiero decirte también, pues, que qué interesante es que al conocer y entender el concepto, esto nos permite dejar bien en claro a qué nos referimos cuando decimos que somos supervisores de seguridad industrial. Fíjate bien a lo que te estás comprometiendo o a lo que te estás refiriendo cuando dices soy supervisor de seguridad industrial. Haz una reflexión también de si cumples con ello. Si no cumples, pues estás a tiempo de poder adquirir ese conocimiento. Estás a tiempo de darte cuenta para que te capacites y logres un mejor resultado. Entonces, bien, cuando nos presentamos como supervisores de seguridad industrial, implícitamente estamos diciendo que somos individuos con los conocimientos, experiencias y habilidades necesarias para identificar y analizar peligros. Luego, que sabemos y podemos ubicar aquellos factores, agentes o situaciones presentes en los centros de trabajo con capacidad o propiedades de producir daño. Y luego, que a partir de la identificación podemos realizar una valoración cuantitativa y cualitativa de los riesgos asociados a esos peligros. Y entonces, a partir de los resultados podemos aplicar los controles operacionales para evitar que esos riesgos se materialicen en un accidente. ¿Cumples con todo esto tú? Bueno, ahí te lo dejo de tarea. Si no es así, como te dije en un principio de la diapositiva, estás a tiempo de poder lograrlo. Ahora bien, vamos a revisar cada uno de los campos de acción de la seguridad industrial y primero vamos a ver, identificar los peligros. Ok, tenemos entonces, por principio de cuentas, peligro. ¿Qué es el peligro? Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de una lesión o enfermedad a la propiedad, al ambiente del lugar de trabajo o una combinación de estos. Entonces queda claro que al referirnos al concepto peligro, estamos hablando de que peligro es todo aquello que tiene la capacidad de generar un daño. Puede ser a las instalaciones, a los procesos productivos, a las máquinas, a los equipos, a las herramientas, a los materiales, a los trabajadores, al medio ambiente, etcétera, etcétera. Como lo establecimos desde un inicio, las funciones básicas que tenemos los supervisores de seguridad industrial son identificar los peligros y valorar cualitativa y cuantitativamente los riesgos para posteriormente aplicarle controles operacionales y así evitar accidentes. Hablaremos entonces enseguida del concepto riesgo. Muy bien, entonces decíamos, ¿qué es el riesgo? Y hablar de un riesgo, referirnos a la combinación de la probabilidad y consecuencia de un evento identificado como peligroso. Navegando en internet buscando algo en relación a esto, pues me encontré esta imagen que me pareció más que elocuente. Y tenemos el ejemplo aquí de un tiburón. Dice aquí que un peligro es algo que tiene el potencial de causarte un daño. Entonces, un tiburón en el mar es un peligro. Ahora bien, el riesgo es la probabilidad de que un peligro te cause un daño. Entonces, nadar con un tiburón, ese es el riesgo. Y ya la consecuencia, pues imagínatela tú. ¿Ok? Bueno, es decir, entonces, es establecer con alguna medida de referencia cuán probable es que una fuente o situación previamente identificada como peligrosa genere un daño. Es decir, que se materialice en forma de un accidente. ¿Y cuáles serían las consecuencias como resultado de este? Como te mencionaba con el ejemplo del tiburón. Dependiendo del centro de trabajo y los procesos productivos que ahí se desarrollan, los riesgos suelen ser de distinta índole. Por ejemplo, no serán los mismos riesgos que puedan encontrarse en una oficina administrativa que aquellos que generalmente están presentes en procesos como son los de la industria minera, de la construcción o la química.
Entre estos tipos de contaminantes del ambiente laboral se encuentran el ruido, las temperaturas elevadas o abatidas, la iluminación extrema deficiente, las radiaciones ionizantes o no ionizantes, las presiones ambientales anormales y las vibraciones, como ya lo mencionábamos en unas diapositivas anteriores, que son los contaminantes físicos. Entonces, y luego enseguida tenemos los contaminantes químicos, que son todos aquellos materiales o sustancias químicas peligrosas que al entrar en contacto con el trabajador generarían daños que pudieran ser desde leves hasta catastróficos. Estos agentes pueden estar presentes en el entorno laboral en forma de sólidos, gases o vapores, humos, neblinas, polvos orgánicos o inorgánicos. Luego tenemos los agentes biológicos. ¿Y cuáles son esos agentes biológicos? Bueno, son los que pueden encontrarse en determinadas instalaciones o procesos productivos muy puntuales, que cuando el trabajador se expone a estos sin los elementos de protección adecuados pueden causar enfermedades del tipo infectocontagioso, reacciones alérgicas o incluso intoxicaciones. Por ejemplo, son los virus, los hongos, las bacterias y los vectores. Para entender un poquito, sé que virus, hongos, bacterias, pudieras tener cierto conocimiento, pero a lo mejor la palabra vectores te llama la atención y no lo entiendes tanto. Un vector es un organismo vivo que transmite un agente infeccioso de un animal infectado a un ser humano o a otro animal. Los vectores pueden ser, por ejemplo, mosquitos, garrapatas, las moscas, las pulgas, los piojos. A eso hacemos referencia cuando estamos hablando de vectores. Luego tenemos los riesgos de sobrecarga física y mental. Y primero que nada tenemos, o en primera instancia, a los ergonómicos. Esta clasificación está orientada a definir e identificar los riesgos asociados a los objetos, equipos, materiales, herramientas, elementos de protección, etcétera, que son utilizados por los trabajadores y en particular al tipo de tarea que realizan y que pudieran generarle algún daño al sistema musculoesquelético. Por ejemplo, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos o los sobreesfuerzos. Enseguida tenemos los riesgos psicosociales. Son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a cualquier acontecimiento traumático severo o a actos de violencia laboral por el trabajo desarrollado. Como ejemplos tenemos los excesos de responsabilidades asignadas, la monotonía de las tareas realizadas, la inestabilidad laboral, etcétera. También aquí entra la falta de incentivos, el reconocimiento, etcétera. Cuando hablamos de el ciclo sueño-vigilia es cuando aquella persona tiene problemas para dormir o está dormido cuando debe estar despierto y cuando está despierto se está durmiendo. A eso hacemos referencia con el ciclo sueño-vigilia. Y luego tenemos los riesgos derivados de fuentes específicas. ¿Y cuáles son estos? En primera instancia también tenemos a los mecánicos. Son los derivados de la instalación, operación, mantenimiento o al uso de máquinas, equipos, herramientas, vehículos, etcétera, y que presentan la probabilidad de causar atrapamientos, desmembramientos, proyección de partículas, caídas, golpes, heridas, etcétera. Este tipo de riesgos pueden crear incluso la posibilidad de tener contacto con otras energías peligrosas asociadas. Aquí, mucho ojo en no confundirlos con los riesgos físicos. Siempre que hago esta pregunta de cuáles son los riesgos mecánicos y que me den un ejemplo, terminan confundidos con los riesgos físicos que ya mencionábamos anteriormente. Continuando con los riesgos derivados de fuentes específicas, tenemos que los riesgos eléctricos son un tipo de riesgo que es el que está presente en o en la proximidad de las instalaciones o equipos eléctricos. Por ejemplo, en los conductores, transformadores, protecciones y o en cualquier otro accesorio destinado a generar, transmitir o distribuir la energía eléctrica y que esté bajo tensión.
Esta es una actividad de alto riesgo. Este tipo de riesgo tiene el potencial de daños que pueden ir desde graves hasta catastróficos, tanto en las personas como en la propiedad. Es por eso que debes de considerar que al realizar tareas de este tipo se les considerará, como lo señalé en rojo, como una actividad de alto riesgo. Luego tenemos los riesgos locativos y son los que se generan a partir de las condiciones propias del sitio de trabajo. Y te doy un ejemplo. En una embotelladora de bebidas, el proceso productivo mismo genera muchos escurrimientos de agua. Esto quiere decir que los pisos en esas áreas de trabajo comúnmente están húmedos por sí mismo. Ese lugar presenta un riesgo potencial de caída. Por eso, cuando identifiques este tipo de riesgos en particular, los controles que se aplican deberán considerarse de manera global. ¿Y cómo es esto? Bueno, se deberá considerar el proceso, la instalación y la persona. Enseguida tenemos los riesgos naturales. Y como lo mencionamos aquí, aunque estos riesgos son generados por fenómenos de tipo natural, un evento de esta clase puede comprometer o poner en riesgo la integridad de las instalaciones e infraestructura de la empresa, la continuidad de los procesos e incluso de los mismos trabajadores que ahí concurren. Este tipo de fenómenos de origen atmosférico o hidrológico se pueden producir en algunos casos de manera repentina. Por eso es importante considerar los riesgos del tipo natural, porque al realizarse la evaluación de estos riesgos se pueden desarrollar e implementar los planes de contingencia para responder de manera oportuna y eficaz ante una eventualidad de este tipo de naturaleza, que son los riesgos naturales, ¿no? Los riesgos hidrometeorológicos. Son las manifestaciones, pues, de la naturaleza a través de la lluvia y a través de los cuerpos de agua, inundaciones, etcétera, desbordamientos de ríos, etcétera. Siempre, o la mayoría de las veces, pues las minas en nuestro centro de trabajo se encuentran ubicados alejados de la población y en lugares donde pudieran presentarse este tipo de condiciones, o en lugares en donde se presentan muchas tormentas eléctricas que pudieran ocasionar un evento adverso. Luego tenemos una subclasificación de los riesgos y para entenderlo lo vamos a subclasificar en 3 pares. ¿Y cuáles serían esos 3 pares? Bueno, los riesgos potenciales o latentes sería un primer par, los riesgos ocultos o evidentes sería el segundo par y los riesgos impuestos o voluntarios. Y vamos entonces a entrar en materia con estos riesgos. Tenemos como número 1 el riesgo potencial. ¿Y qué es esto? Bueno, es aquel que está presente en una instalación, en un proceso productivo, en las máquinas, equipos, herramientas, tareas, etc. Como todo riesgo puede derivar en un daño, pero la clave para definirlo como un riesgo potencial es: este riesgo está correctamente controlado. Que no se te olvide esto. ¿Es un riesgo potencial? Sí, porque ahí está presente, pero como tú lo puedes distinguir es porque está correctamente controlado. Y situémonos en la imagen y podemos ver que esta máquina seguramente tiene piezas en movimiento porque tiene una guarda de protección. A eso hacemos referencia cuando estamos diciendo que el riesgo está correctamente controlado. Luego enseguida tenemos el riesgo latente, que al igual que el anterior, este tipo de riesgo también está presente en una instalación, en un proceso productivo, en las máquinas, equipos, herramientas, en una tarea. También puede derivar en un daño. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la clave para definirlo como un riesgo latente es que este riesgo no está correctamente controlado. Y te voy a dar un ejemplo de ello para ilustrarte un poquito mejor. Imagínate tú que un grupo de trabajadores realizan una excavación de unos 3 metros de profundidad para realizar la reparación de una fuga de agua. El terreno se ha reblandecido con el paso de los días en que se ha estado fugando el agua. Utilizarán maquinaria para realizar la excavación y ya que está todo listo para que ingresen los trabajadores a realizar la reparación, solo que les ha faltado algo.
¿Y qué es eso que les ha faltado? Bueno, no cuentan con sistemas o equipos de apuntalamiento para evitar derrumbes. Ingresar a esa excavación, a esa zanja, en esas condiciones, es exponerse al riesgo latente de desprendimiento, ocasionando el atrapamiento y quizás hasta la muerte de quienes ahí se encuentran. Creo que con el ejemplo te ha quedado más claro. Ahora vayámonos al riesgo evidente. Ya te darás cuenta de qué se trata porque entiendes lo que quiere decir evidente. Bien, estos riesgos son aquellos que tú puedes detectar sensorialmente, es decir, a través de tus sentidos. Puedes verlos, puedes escucharlos, puedes sentirlos, incluso puedes olerlos y hasta percibir su sabor en algunos casos. Los sentidos humanos son el mecanismo fisiológico de la percepción y esto nos permite tomar conciencia de lo que está a nuestro alrededor. Ahora bien, también te voy a dar un ejemplo para, de nueva cuenta, hacerte más ilustrativo esto. Ahora imagínate a un par de trabajadores, los que están ahí en la imagen, van a realizar actividades en una plataforma elevable. Su supervisor les indica que previo a los trabajos harán una revisión del área en que se llevarán a cabo las tareas. Al terminar de revisar el área han detectado lo siguiente: el suelo presenta zonas con desniveles, el área está muy cerca del paso de cableado eléctrico energizado. En la parte inferior del sitio, por la parte de abajo, otros compañeros realizarán actividades de soldadura y corte. Y por último, los motores y generadores ubicados a un costado generarán niveles de ruido muy elevados. ¿Cómo detectaron los riesgos asociados a esas condiciones que observaron? Bueno, definitivamente en estos casos no requirieron de instrumentación, de detección o medición. En estos casos tan evidentes, solo requirieron de sus sentidos, porque son, de nueva cuenta, te lo repito, riesgos evidentes. Luego nos continuamos con el riesgo oculto. Y te puedo decir que esta clase de riesgos son uno de los factores por los que con más frecuente ocurren accidentes en los centros de trabajo. Se les denomina riesgos ocultos porque no son perceptibles por ninguno de los sentidos humanos. Para saber si están presentes se requiere el uso de instrumentos de detección o medición y en algunos casos ser comunicados por señalética. Y al observar tú la señalética o al observar la señal pues que tenemos aquí, ya te estarás dando cuenta a qué hacemos referencia. Bueno, te doy un ejemplo de nueva cuenta. Un riesgo oculto es pues la electricidad. No podemos saber si un elemento está energizado, pues no puede verse a simple vista. Otro ejemplo es la imposibilidad de saber si una atmósfera es inflamable o explosiva, si el material o sustancia que está ahí presente es incolora o inodora. Entonces, para confirmarlo o descartarlo, se requiere de un instrumento detector o de medición. Queda claro, pues, la importancia de considerar la identificación, valoración, control y comunicación de esta clase de riesgos. De hecho, es crítico hacer esto. Continuando, nos vamos al riesgo impuesto y tenemos que son inherentes a las actividades del trabajador, son los que corresponden a las tareas asignadas por el puesto de trabajo y sus alcances. El trabajador no elige voluntariamente exponerse a determinado riesgo. Su patrón se lo impone porque forma parte de las tareas para los cuales lo contrató. ¿No te queda claro todavía? Te doy otro ejemplo también, no te preocupes. Ahora bien, el patrón programa a su trabajador para realizar una tarea a más de 40 metros de altura. El patrón establece las siguientes condiciones que deberán cumplirse antes de subir a su empleado. Primero, que el médico de la empresa se asegure de que el trabajador esté física y clínicamente apto para llevar a cabo esta tarea. Segundo, que el jefe del departamento se asegure que el trabajador es apto desde el punto de vista técnico, con experiencia y habilidades para llevar a cabo esta actividad.
Tercero, que el supervisor de seguridad repase y se asegure de que el trabajador conoce y comprende los procedimientos de seguridad aplicables a este tipo de tareas. Y cuarto, que el supervisor inmediato le proporcione o se instalen todos los elementos de protección de caídas necesarios para garantizar su seguridad. Y por último, proporcionarle y asegurarse de que utilice el equipo de protección personal adecuado. Luego tenemos enseguida el riesgo voluntario. ¿Y cuál es este? Bien, este definitivamente no es un riesgo que se ha impuesto, que ha impuesto, el patrón sobre el trabajador. Este es un riesgo que el empleado asume por iniciativa propia, no forma parte de los riesgos asociados o inherentes a las actividades para las que fue contratado. No es su función, pero bueno, ahí va. Y te lo pongo con otro ejemplo también. Imagínate que a un operador de una máquina de producción que requiere que le trasladen un material del almacén. El operador del montacargas ha salido a comer. Sigue pasando el tiempo y el operador del montacargas considera que ya pasó muchísimo y el montacarguista aún no regresa. Observa puestas las llaves en el montacarga y lo que te imaginas, decide operarlo. Bueno, el trabajador no cuenta con los conocimientos, ni las habilidades, ni la experiencia necesarios para la operación del equipo. Entonces, al descender por una rampa, lleva la carga muy elevada y eso ocasiona que súbitamente vuelque el montacargas. Entonces, ahora te pregunto, ¿el riesgo de volcadura, de caída y daño del material y de golpes por la operación de un montacarga eran propios del operador de una máquina de producción? Evidentemente la respuesta pues es no. Exponerse a riesgos fue por su iniciativa propia, fue un riesgo voluntario que no correspondía a su puesto de trabajo. Ahora bien, enseguida pues vamos a pasar a hablar un poquito de la evaluación de los riesgos. Y entendemos que la evaluación de los riesgos es un proceso que está orientado a identificar, analizar, valorar y determinar el nivel o magnitud que presentan los riesgos que están asociados a un determinado puesto de trabajo, tarea, material, maquinaria, equipo, instalación, etc. La evaluación de los riesgos considera dos variables que son la base para establecer sus niveles, que son la probabilidad y la consecuencia. Entonces, como tenemos aquí la ecuación, riesgo es igual a probabilidad por consecuencia. Ahora, en la jerarquización, en la aplicación de los controles de riesgo, tenemos que, una vez identificado y analizado los peligros y valorado cualitativamente los riesgos asociados a estos peligros, es decir, se han establecido la probabilidad y consecuencias que representa el que esos riesgos se materialicen en un accidente, entonces se realiza un análisis cuidadoso de las medidas que se tendrán que aplicar para eliminar, sustituir o controlar esos riesgos. Llegado el momento, la ruta que se debe aplicar en la jerarquización de los controles de riesgo es la siguiente: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y por último, equipos de protección personal. Ahorita te doy unos ejemplos y aquí lo tenemos pues en una gráfica, la jerarquización de la aplicación de los controles de riesgo. Y como en última instancia puedes observar tú que el equipo de protección personal sería lo último que vamos a recurrir. Muy bien, debo aclarar que también cuando gestionamos los riesgos en la práctica, algunos métodos son más eficientes que otros, por lo que si se combinan varios es más probable que consigas mejores resultados para que tu centro de trabajo sea más seguro que si aplicaras solamente uno. Considerando lo anterior, te explico 5 métodos que puedes utilizar para gestionar los riesgos. Y tenemos el primero, que es la eliminación. Esta es la medida ideal, sin embargo, no siempre es viable. ¿Y por qué no siempre es viable? Bueno, te doy un ejemplo.
tu jefe te pide que elimines el riesgo eléctrico en toda la instalación de la empresa. ¿Qué tendrías que hacer? Bueno, la respuesta es simple: pedir en este caso, la Comisión Federal de Electricidad, que desde la conexión del poste se corte el suministro de energía eléctrica a las instalaciones de tu empresa. Ahí termina el riesgo eléctrico permanentemente. El problema es ahora cómo trabajar con los equipos. Como puedes ver en este ejemplo, no siempre se podrán eliminar todos los riesgos, sino que tendremos que aprender a convivir con ellos mediante la aplicación de otros controles que eviten la exposición directa de estos riesgos. Entonces, hemos visto ya la eliminación dentro de la jerarquía. Luego tenemos la sustitución. ¿Y qué es esto? Bueno, este elemento en la gestión de riesgos se refiere al reemplazo que podemos hacer de un agente con determinada capacidad de producir un daño por otro que represente un menor nivel. Un ejemplo de esto sería el siguiente: una empresa que tiene en una de sus áreas operacionales con maquinaria que funciona a base de diésel y en ese lugar se realizan otras actividades que involucran la proximidad de trabajadores que se exponen con frecuencia a las emisiones generadas por estas máquinas, una sustitución sería reemplazar el diésel. ¿Por qué elemento? Bueno, tal vez por maquinaria eléctrica. Así es como podríamos hacer la sustitución. Luego nos continuamos con los controles de ingeniería. Y estos se refieren a la opción que se tiene de rediseñar una instalación, una máquina, un equipo o herramienta, o a la colocación de barreras físicas de instrumentos que eviten la exposición directa al riesgo. Un ejemplo claro de esto es la colocación de una guarda de protección en una máquina que presenta peligro mecánico porque tiene partes en movimiento, derivando esto en un riesgo de atrapamiento o desmembramiento de una parte del cuerpo del trabajador que opera la máquina. Luego tenemos los controles administrativos. A diferencia de los controles de ingeniería que están orientados a las instalaciones, máquinas o a las cosas, los controles administrativos están directamente relacionados o dirigidos a todo aquello que esté asociado con el ser humano, a todo aquello que esté asociado al trabajador. Ahora te doy un ejemplo referente a esto. Un operador realiza sus actividades por 8 horas diarias en un entorno cuyos niveles de ruido en el área son muy elevados. Un control administrativo que se puede aplicar en el caso de este trabajador sería la rotación del puesto. Y nos continuamos por el último control, que sería el equipo de protección personal. Aquí tú debes de saber que solo cuando hayas agotado todos los recursos anteriormente mencionados es que pensarás en el uso del equipo de protección personal en tu sistema de gestión de riesgos, porque el equipo de protección personal no es un equipo de seguridad. El equipo de seguridad es aquel que nos ayuda a evitar accidentes. Por ejemplo, una guarda de protección, como lo mencionábamos anteriormente, un tapete antiderrapante, un dispositivo de bloqueo de energías peligrosas. El EPP es la última barrera que tenemos en la gestión del riesgo. El EPP, que te quede claro, pues, no contribuye directamente a evitar un accidente, sino que al utilizarlo nos ayudará enormemente en caso de vernos expuestos a un accidente, pues mitigará el nivel de daño que ese evento inesperado nos pudiera generar como consecuencia. Por eso es que lo dejamos como última instancia. Luego nos vamos a continuar, pues, y ahora vamos a entender qué es un acto inseguro. Tú lo entiendes, pero bien, aquí te lo explico. El concepto acto inseguro es aplicable única y exclusivamente al factor humano. Se refiere a una acción individual o colectiva que está fuera de un estándar de seguridad preestablecido y cuya acción expone directamente al trabajador o a los peligros y a los riesgos. Te doy un ejemplo. Un trabajador que traslada un material con un montacargas y mientras se desplaza de un lugar a otro lleva la carga elevada. Esta acción es imprudente.
la probabilidad de que el vehículo colapse hacia adelante es muy alta. Si este evento se diera, ¿tendría algo que ver el vehículo? No, ¿verdad? Claro que no. En este caso, el evento se habría dado como resultado de la operación inadecuada del montacarga por parte del operador. Habría sido ocasionado por un acto inseguro, por un acto temerario de este trabajador. Luego nos continuamos, dice aquí, ¿por qué las personas actúan de manera insegura? Muy bien, aquí te lo explico. El modelo tridimensional de la seguridad industrial laboral de José Luis Melia establece que para que un trabajador tenga un desempeño seguro, primero tendrán que darse las siguientes 3 condiciones. Primero, que el empleado pueda trabajar de forma segura. Segunda, que sabe cómo trabajar de forma segura. Y tercera, que en realidad quiere trabajar de forma segura. Cuando los supervisores de seguridad industrial comprendemos este modelo, nos queda claro que antes de exigir a nuestros trabajadores que tengan un comportamiento seguro, nos debemos asegurar de que el entorno en donde realizan sus tareas, es decir, que las instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materiales, etcétera, son razonablemente seguras. Luego, ¿cómo podemos esperar el desempeño seguro del trabajador si aunque lo desee no puedo hacerlo? Lo mismo pasaría si no nos aseguramos de que el trabajador sabe realmente cómo realizar la tarea de manera segura. E incluso la tercera condición también está a nuestro alcance si creamos las condiciones y mantenemos el ambiente laboral de manera tal que el trabajador quiera trabajar de forma segura. Entonces nos vamos a continuar. Espero que todo lo anterior te esté quedando claro. Si no es así, pues tendrás la oportunidad de repetir el video y observarlo una vez más. Ahora tenemos la definición de condición insegura. Aquí estaríamos hablando única y exclusivamente de algo que está relacionado con el factor técnico. Este concepto se refiere a las fallas de origen u organizacionales que pueden estar presentes en el diseño, funcionamiento o condición de uso u operación de las instalaciones o áreas de trabajo, de los procesos, de las máquinas, equipos, herramientas, etcétera, y que estas condiciones por sí mismas representan un peligro o bien potencializan el nivel de un determinado riesgo asociado a un peligro. Y aquí te doy unos ejemplos. Máquinas o equipos en las que se involucran energías peligrosas sin protección, aislamiento o señalización. Escaleras físicas sin cumplir con los grados de inclinación adecuados o sin pasamanos. Equipos o instalaciones eléctricas energizadas sin aislamiento en los puntos donde pudieran darse un contacto accidental con los trabajadores. Pisos o pasillos de tránsito que se encuentren húmedos o obstaculizados. Grúas, montacargas o cualquier equipo de izaje a los que no se les aplica un programa de mantenimiento predictivo, preventivo o correctivo. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Puede un acto inseguro derivar o crear una condición insegura? ¿Tú qué piensas? Bueno, no te lo voy a responder, te lo voy a dejar de tarea. En el siguiente video te lo respondo. Por lo pronto, tú analízalo. Continuamos entonces y nos vamos a incidente de trabajo. Ahora, ¿qué es un incidente? Bueno, este es un evento acontecido en el trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente. Es decir, es un evento que no afecta en modo alguno, pero que en circunstancias ligeramente distintas podría haber resultado en un daño a las instalaciones, a los procesos, a los equipos, a los materiales, a las personas, al medio ambiente, etc. Te voy a dar un ejemplo. Un trabajador que realizaba un trabajo en la altura y está golpeando una pieza con su martillo y repentinamente se le suelta de la mano. Debido a la fuerza, sale disparado hacia abajo, donde se encuentran otros trabajadores. Por inercia, el trabajador en el andamio grita, ¡cuidado! Y los trabajadores alcanzan a moverse del lugar, golpeando el martillo en el piso, apenas a unos centímetros de donde hacía un instante antes se ubicaban
los trabajadores. ¿Cómo se califica este evento? Como un incidente, debido a que es un evento que no afectó en modo alguno, pero que en circunstancias ligeramente distintas podría haber resultado en un daño. Algunos autores también refieren que el incidente es una oportunidad para adelantarnos a que suceda un accidente, porque nos permite corregir esa falla que no derivó en un accidente para, que no se presente, pues. Ahora tenemos la definición de accidente y nos dice aquí que es un acontecimiento imprevisto que interrumpe o interfiere el proceso ordenado y normal de una actividad. Es un evento que, sin importar la magnitud, causó un daño a instalaciones, máquinas, equipo, herramientas, materiales, personas, medio ambiente. Si causó un daño, es un accidente, aunque ya por las políticas internas de cada organización se le puede asignar un nivel, como por ejemplo accidente mayor, moderado, grave o extremadamente grave. Depende de cada organización. Luego tenemos el accidente de trabajo. Cuando hablamos de un accidente de trabajo ya estamos refiriéndonos exclusivamente a un evento que ha ocasionado algún daño al trabajador. Aquí la Ley Federal del Trabajo nos dice que el accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional a la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo que se presente. Te pongo un ejemplo de lesión orgánica. La piel es el órgano más extenso que tiene, valga la redundancia, el cuerpo humano. Entonces, si yo sufro una herida cortante, tengo una lesión orgánica. O una perturbación funcional es, por ejemplo, sufro un machacamiento de mi mano y no la puedo mover. Esa sería una perturbación funcional. O al final, la muerte, ¿no? Un suceso, una fatalidad que no queremos que suceda. Luego tenemos que la legislación laboral mexicana no habla de una magnitud específica para calificar al evento como accidente de trabajo, sino que dice con precisión que un accidente de trabajo es toda lesión. Entonces, es decir, que una herida, por más pequeña que sea, que el empleado se ocasione mientras esté en ejercicio o con motivo del trabajo, legalmente es considerada como un accidente de trabajo, no como un incidente. Si aplicamos estrictamente esta definición, ya en la práctica podemos establecer que un accidente de trabajo pudiera ser en los siguientes 3 escenarios. ¿Cuáles son estos? Bien, tenemos el escenario 1, cualquier lesión que se ocasiona en el sitio de trabajo en su horario de trabajo. Escenario 2, cualquier lesión que se ocasiona en el sitio de trabajo en horario extraordinario. Y escenario 3, cualquier lesión que se ocasiona al trabajador cuando se encuentra en comisión. Debes tomar en cuenta que un accidente en trayecto no entra en ninguno de estos 3 escenarios. Y esto se debe a que un accidente de trayecto del cual se habla en el mismo artículo de esta ley, el artículo que está en la diapositiva anterior, pero en su segundo párrafo, dice que los accidentes de trayecto son los accidentes que se producen al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo o de este a aquel. Es decir, solamente aplica cuando el evento dañino ocurrió cuando el trabajador sale de su casa con rumbo a su centro de trabajo y viceversa. Ahora vamos a hablar un poquito, o te voy a platicar un poquito del sistema de administración de la seguridad. En muchos centros de trabajo, del giro que sea, la principal área de oportunidad que se encuentra y por lo que los resultados en materia de seguridad ocupacional son bajos o son malos, pues se debe a la ausencia de un sistema formal de administración de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿qué es un sistema de la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, esta es una estructura organizacional, políticas, directrices, asignación de responsabilidades, procesos establecidos de la seguridad ocupacional, procedimientos y recursos a través de los cuales se lleva a cabo la identificación, la valoración y control de los peligros que representen una amenaza para la seguridad y salud de los trabajadores de base, contratistas, proveedores y visitantes, instalaciones,
procesos, máquinas, equipo, medio ambiente, comunidad circunvecina, etc. Luego tenemos que de quién depende un sistema de administración de la seguridad y salud en el trabajo. No depende solamente de una persona como lo es el supervisor, jefe o gerente de seguridad industrial de una empresa, sino que es toda una estructura organizacional liderada por la alta dirección, pasando por los gerentes, jefes de departamento, supervisores de área, empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos implicados todos, pues, en aplicar el sistema de administración de seguridad y salud en el trabajo. Un SAST, entonces, ya para concluir esto, es la base de todo lo que hacemos como supervisores de seguridad industrial. Es literalmente la vara con la que podemos medir los niveles de seguridad en un centro de trabajo y sus resultados. Como podrás haberte dado cuenta, esto guarda, lo que te acabo de comentar, guarda mucha relación con lo que tú realizas a diario dentro de la empresa o dentro de nuestra empresa, donde prestamos nuestros servicios como supervisores de seguridad industrial. Hasta aquí con esta primera intervención. Espero que sea de mucho provecho para ti, como te lo recomendé hace un momento. Si es necesario volver a ver el video, vuélvelo a hacer 1, 2 o 3 veces. Después, para que te sientas seguro y puedas resolver el examen. Agradezco tu atención y nos vemos en una próxima oportunidad con el capítulo número 1. Muchas gracias.